nos guíe hoy más que nunca. Gracias, Señor, le damos, Padre Santo, por cada vida, Padre Santo, que se ha dado cita, Señor, en este lugar para alabar y glorificar su santo nombre, para aprender de su santa palabra, Padre. Le pedimos en esta noche, Padre Santo, como siempre, Padre Santo, que su Espíritu Santo nos guíe en el estudio de esta noche, Padre, que nos guíe, Padre Santo, que nos dé palabra a cada uno, Padre, una palabra para cada vida, Padre Santo. Que si alguien venía, Señor, o a través de las redes sociales o presencial, Padre Santo, alguien viene esperando una palabra de parte suya, Señor, que en esta noche usted sea dando esa palabra que están esperando, esa confirmación, Padre Santo. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo guíe mi boca, Padre Santo, que mi boca no pronuncie nada, Señor, que no venga de parte suya. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Denle un aplauso a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Sin más preámbulos, nos vamos a nuestro estudio del día de hoy, Romanos capítulo 11. Y precisamente es capítulo 11 y versículo 11. La semana pasada estuvimos estudiando Romanos capítulo 11 del 1 al 10. Ahora vamos a darle continuidad. Amén, cuando estén ahí. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el encabezado: el rechazo de Israel no es definitivo. En algunas traducciones dice ahí la salvación de los gentiles. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dice un poquito diferente, ¿verdad? La suya, ¿verdad? ¿Igual? Perfecto. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Amén. Vamos a volvernos
fueron varios versículos que leímos desde el 11 hasta el 24, y vamos a darle una pasadita en orden desde el 11 de nuevo. Dice la palabra de Dios, dice que el pueblo, en el 11 digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Estábamos hablando la semana pasada de que también Dios, así como el pueblo hebreo no le fue fiel y cambiaron al Dios que es Dios por dioses, y jalaron a celos a Dios al cambiar a Dios por el que no es Dios. Y Él dijo que así como ellos lo cambiaron por lo que no es Dios, Él también iba a jalarlos a celos por pueblo que no era su pueblo. Y ahí entramos nosotros. En la soberanía de Dios, Él ya todo lo tenía dispuesto desde que llamó a Abraham. Le dijo que Él iba a ser de bendición para todo el mundo. Y fue de bendición para todos nosotros, porque de Abraham viene Isaac, Jacob, David, hasta llegar al Señor Jesucristo, y por Él somos salvos. Desde aquel tiempo Dios ya estaba preparando para que nosotros como gentiles llegáramos a los pies de Cristo, para que nosotros como gentiles formáramos parte del pueblo de Dios. La palabra que me da el Señor hoy, que nosotros tenemos que bendecir al pueblo de Israel, que no solamente son los judíos, acuérdense que son 12 tribus. Unos eran los judíos, otros eran los de Samaria, pero todos eran descendientes de Abraham. Entonces nosotros tenemos que bendecir a Israel donde quiera que se encuentre. Hay versiones de que el Israel de hoy en día no son los israelitas originales. Sean o no sean, nosotros tenemos que bendecir a Israel, porque nosotros tal vez no sepamos quiénes son, pero Dios sí. Hoy en día hay personas que equivocadamente ven como enemigos a los judíos, porque ellos fueron los que sacrificaron al Señor Jesucristo. Llegué a escuchar pláticas de gente que hasta llegaba a golpear a judíos simplemente porque habían crucificado al Señor Jesucristo, siendo que ya era un plan divino en la soberanía de Dios. Jesucristo mismo, cuando hacía milagros, en una ocasión mejor se escondió, se apartó de ellos. Dice la palabra de Dios, para que no lo fueran a hacer rey. Hasta el ciego le gritaba hijo de David, y el hijo de David tenía que ser rey. José, sabemos que no era su padre, pero al venir de la línea de David, entonces José era rey. Pero sí sabemos que cuando llegaban pueblos ajenos y los subordinaban, los conquistaban, ya no siguieron la línea de David. Ya cada conquistador ponía un rey a su gusto, aunque no le correspondiera la silla. De ese modo también la descendencia de David ya no siguieron poseyendo el trono, quedaron apartados. Sino José, el padre o el padrastro de Jesús, tendría que haber sido rey. Y al morir, si se fijan, cuando Jesucristo comenzó con su ministerio, ¿alguien en la palabra de Dios leen ustedes de José? Ya había fallecido. Sin embargo, él venía de una línea de reyes. Se toma en cuenta que María tenía que tener la sangre del rey David, sino cómo venía de la línea del rey David, porque José no era el padre, no tuvo nada que ver ahí, era el Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios hoy, que nosotros no tenemos que, no tenemos que sentirnos más que el pueblo de Israel, que los judíos, que hacer burla de que ellos, teniendo a Jesús y que lo conocieron y lo rechazaron, y que personas que hoy en día tienen enfrente la oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo en su corazón, también lo rechazan. Personas que ven como enemigos a los judíos, pero sin embargo ellos también rechazan a Jesús para seguir un Cristo de madera, un Cristo de material, un Cristo muerto.
también lo están cambiando. Uno lo rechazó y otro dice aceptarlo, pero tiene una imagen en su lugar. Y ven como enemigo al pueblo de Israel, cuando nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que bendecirlos. ¿Quién es el pueblo de Israel? Son seres humanos como cualquiera de nosotros. Cometen errores como cualquiera de nosotros. Escuchamos en las noticias que son sanguinarios, que bombardean, que matan, que no respetan escuelas, hospitales y niños. Y ¿cómo nos sentimos nosotros cuando sabemos que una persona asesina a un niño? Cuando nosotros escuchamos que una persona se aprovecha de un anciano, que lo golpea, ¿no nos sentimos como que fuego dentro de nosotros arde? Y sin embargo nosotros tenemos que aprender a perdonar. Somos el pueblo del perdón. Y no solamente este perdón tiene que abarcar al pueblo judío. Como que nosotros estamos en Cristo y tenemos de qué gloriarnos porque somos cristianos y porque estamos en Cristo. Los judíos lo rechazaron. Nosotros tenemos a Cristo vivo. Los católicos lo rechazaron, tienen un Cristo muerto. Los testigos de Jehová, herejía, no reciben a Cristo como Dios. Creen que fue un profeta y un hombre común, una creación. Sin embargo nosotros, aquí la palabra lo que nos dice es que no nos tenemos que ensoberbecer. Somos olivo. Somos olivo silvestre. No somos el olivo real, el de cultivo, el original, el pueblo de Dios. Dice, no, es que en Cristo no hace excepción de personas y en lo espiritual todos somos iguales en Cristo. Ya no hay hebreos, ya no hay griegos, ya no hay judíos, todos somos iguales. Seguramente hay alguna diferencia porque todavía Dios aquí a través de Pablo está diciendo, hey, son ustedes olivo silvestre y los de mi sangre son el olivo real. Hay alguna diferencia que tenemos que respetar. No te sientas más porque tú simplemente fuiste injertado en el pueblo de Dios cuando no lo eras. Tienes que tener humildad para el pueblo judío porque ellos son la raíz de la fe. Asimismo nosotros también con ese pensamiento tenemos que orar por los otros que también son olivo silvestre como nosotros. Nosotros, ¿saben en qué nos gloriamos? Que nosotros creemos que nosotros tenemos una doctrina correcta, que nosotros somos trinitarios, que nosotros aceptamos la divinidad de Jesucristo y sentimos que nosotros vamos por el camino correcto. Eso es en lo que nosotros nos gloriamos. Pero no tenemos de qué gloriarnos en realidad porque eso no viene de nosotros. La misma fe no viene de Dios. El conocimiento y la sabiduría no viene de Dios. Amén. Entonces, ¿de qué nos gloriamos? No tenemos de qué gloriarnos. Al contrario, así como Dios tuvo misericordia de nosotros, también nosotros tenemos que aprender a tener misericordia de las personas que nosotros consideramos que tienen una doctrina equivocada, hasta herejía. Los catalogamos o los clasificamos como herejes, como hijos del diablo, como que van derechito al infierno porque no tienen la misma creencia que nosotros, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es tener amor y orar por ellos. Silvestre, que somos injertados en el olivo real, pero no tenemos nada de qué gloriarnos, ni a contra del pueblo judío. Y como les digo, Pablo, él se expresaba porque él sí era judío y a él le dolía su pueblo. ¿Qué les vengo diciendo? Así como a Pablo le dolía su pueblo, a nosotros nos debe de doler nuestra raza. Somos mexicanos. Pablo era judío, le dolía a los judíos. Nosotros somos mexicanos, nos deben de doler nuestros paisanos. Sabemos que ¿cómo está el país? Tiene idolatría, hechicería, brujería. Confían más en muchas cosas que en Dios. Y nosotros simplemente tenemos que lograr ganarlo a algunos. Presentarles el evangelio.
como algo que recibimos de gracia, que dice: lo que recibiste de gracia, dando de gracia. Y lo estamos haciendo. Dios es amor, ¿verdad? Por amor fuimos creados, por amor fuimos salvados. Estábamos comentando mucho en estos días pasados de los dones. Pero ¿qué dijo Pablo? Pero les voy a presentar uno mayor: el amor. De nada le sirve a usted tener todos los dones si no tiene amor. Debemos de amar al pueblo judío, al palestino, a los americanos, que son racistas y que no quieren a los hispanos, aún así. Créeme que hay muchos hermanos también allá en Cristo y son anglosajones. A mí, cuando tenía la edad más chico que ellos, a mí me tocó conocer en Cristo a dos personas que en el amor de Cristo se amaban. Uno estuvo en prisión en las Islas Marías y el otro era el custodio en las Islas Marías. Sin embargo, estábamos alabando a Dios. Pero en un tiempo, cuando estaban ellos en el mundo, se podían decir que eran enemigos, porque uno era el que lo cuidaba y tal vez el que lo maltrataba, y el otro era el preso y el que recibía todo ese maltrato. Pero llegó un día que uno tuvo que pedir perdón y el otro tuvo que perdonar. Estamos en Cristo. Tenemos que tener amor. Vuelvo a leer. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces ahí ya es de que nosotros, los gentiles, ahora formamos parte del pueblo de Dios para jalar a celos al pueblo judío. Pero ellos todavía no les amanece. Muchos de ellos ya son cristianos desde aquel tiempo. Tienen 2000 años que muchos judíos son cristianos. Porque si se fijan, los apóstoles todos eran judíos, ¿sí o no? Amén. Todos. O sea, y luego todavía Pablo, que fue fariseo, persona preparada, estudiada, también era judío. Y fueron los que comenzaron a evangelizar a los gentiles hasta llegar a nuestros días. Ellos tenían en su generación su propia problemática. Tenían dioses de aquellos tiempos. Tenían gente que les echaba contras en aquellos tiempos. Ahora nosotros, en nuestra generación, también combatimos malas doctrinas. También nos combaten personas defendiendo su doctrina. Y también, como los apóstoles se mantuvieron en su fe, también nosotros tenemos que mantenernos en la nuestra. Y prepararnos cada vez más, conocer más de la palabra de Dios, para cuando alguien nos pregunte acerca de algo, sepamos contestarle correctamente de parte de Dios. De parte de Dios. Porque nuestro conocimiento de nada sirve si no es guiado por el Espíritu Santo. No es lo mismo que yo le dé una palabra a alguien con mi sabiduría humana a que usted le dé una palabra simple, pero con el poder del Espíritu Santo. Debemos de tener el Espíritu Santo con nosotros, guiándonos y manejándonos a nosotros. De esa manera es como vamos a lograr tener algún resultado positivo para Dios. Que el Espíritu Santo nos guíe. Dice el 12: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Como diciendo, los judíos no creyeron en Cristo, pero los gentiles sí. El evangelio primeramente fue enfocado en los judíos, pero ellos rechazaron. Entonces fueron enviados, por ejemplo, Pablo y Bernabé fueron enviados a los gentiles, y Dios dijo, y ellos iban a escuchar. Y bendito sea Dios, escucharon los gentiles de aquel tiempo. El primer gentil que, según tengo conocimiento bíblicamente, Cornelio, fue el primer gentil, y su familia y los suyos, que fueron bautizados con el Espíritu Santo, después de que fue a predicarles el apóstol Pedro. Y primeramente recibieron curiosamente el Espíritu Santo y después fueron bautizados en agua. En veces predican
que el bautismo en agua es necesario para que puedas recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero Dios hace las cosas como a Él le place. Lo puede bautizar primeramente en el Espíritu Santo y después se puede bautizar. Es un paso de obediencia. Pero se tiene que bautizar, eso sí. Es ley. Entonces, aquí hablamos de que el pueblo rechazó a Jesús y entramos nosotros. Fue como en la soberanía de Dios, de esa manera le plació hacerlo. Lo que habla aquí, que si el hecho de que ellos hayan rechazado fue la entrada de los gentiles por la fe, y que si ellos vuelven va a ser aún mejor, va a ser porque es para vida. Según las profecías, nosotros tenemos un tiempo como gentiles. Una vez que se cumpla ese tiempo, Dios va a volver a tomar a su pueblo porque no lo ha olvidado. ¿Cuántos saben que Dios cumple sus promesas? Y hay promesas para el pueblo de Israel. Y las tiene que cumplir el Señor, no obligadamente, sino porque a Él le plació comprometerse, porque le place hacerlo. Imagínense, ya se acaba el tiempo de los gentiles, el Señor vuelve otra vez a retomar el pueblo judío, el pueblo de Israel. ¿Qué sigue? La venida de Cristo. Se tiene que cumplir. ¿Cuántos quieren la segunda venida de Cristo? Amén. Algunos quisiéramos que venga ahorita, que todavía estoy vivo, no me gustaría pasar por la muerte. Pero sí saben que va a ser, antes de su venida, va a ser un gran sacrificio. Va a haber una tribulación como nunca la ha habido. Algunos creen, le llamamos los escapistas. Creen, y así lo ven en la Biblia, pero no ordenadamente, creen que se va el rapto secreto, que de repente va a llegar el Señor Jesucristo, va a haber desaparecido del pueblo cristiano, y los que no estaban bien preparados en su corazón se quedan a la gran tribulación. Para nosotros, según la palabra de Jesús, lleva un orden, una secuencia, y pues primero es la gran tribulación, y el pueblo, la iglesia de Cristo la pasa la tribulación. No se trata de que estén preparados o no, porque dice que en aquel tiempo muchos van a ser decapitados por su fe. Si ya toda la iglesia se fue, entonces ¿a quién van a decapitar? Si ya nada más se quedaron los puros mundanos, los puros pecadores. Entonces para nosotros pasa el tiempo de los gentiles, retoma el Señor al pueblo judío, y pues oiga, pura felicidad, porque cómo están sufriendo el pueblo judío. Guerras, el mundo a contra, ellos todo el tiempo peleando, odios, resentimientos, venganza tras venganza, pueblo contra pueblo, y todo eso se acabaría una vez que los ilumine la palabra de Dios. ¿Qué tan grande va a ser ese gozo? Yo no se los podría describir, pero Pablo, o Dios, el Espíritu Santo a través de Pablo, dice que si fue beneficioso el que ellos se apartaran para que entraran los gentiles, ahora que sean restituidos va a ser mayor el gozo. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. A mí me manda con los gentiles, yo honro mi ministerio y les hablo a ustedes. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Él honró su ministerio y él comenzó a predicarle a todos los gentiles, y edificó, hizo iglesias, formó líderes. Ahí está Timoteo. A Timoteo le indicó que levantara ancianos y pusiera en las congregaciones. Entonces él hizo una red de iglesias. Por donde quiera que iba, levantaba iglesias el apóstol Pablo, y después por carta las iba ministrando. Gracias a esas cartas estamos nosotros también, tenemos la posibilidad de ser guiados de parte de Dios por esas cartas que prevalecieron del apóstol Pablo, que son más las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento que otros libros. Aún son más las cartas de Pablo que los mismos evangelios. Y todo para que miren todas las iglesias que está levantando,
que creen en el Señor Jesucristo, y ustedes que son mi pueblo siguen cegados. A ver si viendo todo lo que el Señor está haciendo, se hacían milagros y profecías en las iglesias de Cristo, y los judíos seguían con su ley y apagados, y hasta la fecha siguen apagados. El Señor los ha dejado de su mano. No, todo lo que está sucediendo con ellos está en la soberanía de Dios. Luego tenemos que orar por ellos también. Dice: por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? En este caso ahora para ellos. Estábamos hablando del 1 al 10, estábamos hablando del remanente. Todo el que no entre en el remanente queda en oscuridad, queda en muerte, queda en perdición. Entonces todos los judíos que acepten al Señor Jesucristo pasan de muerte a vida, como dijo el Señor Jesucristo. Aún eso es para nosotros. Pero como les dije hace rato, no podemos nosotros gloriarnos como si valiéramos más, como si porque estamos en la gracia nosotros ya vamos a discriminar a los judíos que aún están bajo la ley y todavía hasta sin templo donde orar, sin templo donde hacer sacrificios. O sea, como quien dice, están sin templo, sin Dios. Ellos ya no están como en el Antiguo Testamento. Nosotros hablamos del pueblo judío y nosotros leemos en la Biblia cómo se manejaban en la ley, pero ya no tienen templo. ¿Cuántos años tienen ellos sin estar haciendo las cosas como Dios se las pedía? Hacen lo que pueden, que los tabernáculos y todas las otras fiestas, pero ¿dónde está el templo? No pueden seguir como estaban antes. Ellos tenían promesa de parte de Dios, promesa que nosotros cerramos los ojos hoy en día. Y dijo Jesucristo: todo lo que le pidan al Padre en mi nombre yo lo haré. Y nosotros cerramos nuestros ojos y le entregamos todas nuestras peticiones a Dios en donde quiera que estemos. Pero ellos, en su creencia, ellos tenían que tener un templo. Y como le dijo Salomón: si un día los llevan prisioneros, volteando hacia donde está tu templo, donde está su presencia, usted los oirá y los salvará. Ya no tienen templo a donde mirar. Si un día han pecado contra usted y vinieran a este templo donde habita su presencia, usted los oirá y usted los perdonará. Ya no tienen ese templo. Automáticamente ellos ahorita hacen lo que pueden, se arriman al muro de los lamentos. De tener un templo grande, les quedó un muro, una pared donde ir ahí y hacer llevar a cabo su fe. ¿Verdad que nosotros necesitamos orar por ellos? Oigan, tratan de estar en la tumba, ir a ver la tumba de José. El otro día estaba viendo un video donde tienen que ir en convoy, en carros armados, para poder ir hasta donde está la tumba de José, el terreno enemigo, para poder ir a llevar a cabo sus tradiciones. Y nosotros simplemente, donde quiera que estemos, los hombres nos quitamos lo que traigamos encima. Y Padre Santo, en este momento le pido: Señor, tengo este problema. En donde quiera que andemos, no tenemos que ir a un lugar específico. Aún los lugares de reunión, templos, como ahorita que esta habitación está fungiendo como templo, como salón de reuniones, o un templo construido específicamente para ir a alabar a Dios y para ir a aprender de su palabra. Aún ese templo no es necesario para que Dios nos escuche. Simplemente es un lugar de reunión para nosotros confraternizar como hermanos, alimentarnos de la palabra. Unos predican y otros escuchan, pero nosotros podemos tener a Cristo en nuestro corazón y hablar con Él en cualquier lugar que andemos. Es diferente a la creencia que tienen los judíos. Y hay que orar por ellos para que Dios los bendiga y que no sufran tanto. Dice el 18, no, el 16: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
La raíz, ¿quién viene siendo? Pueblo judío. Y nosotros somos parte de las ramas. Y fíjense, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. O sea, no nos tenemos que sentir más que las ramas que fueron desgajadas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un respeto, porque son el olivo real. Y si te jactas, dice, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Quiere decir que es como una planta. Se quiebra una rama y no necesariamente se quita, se desgaja. Puede ser que nada más la partió y la abrió. Para sí han visto cómo son los injertos, ¿no? Que simplemente lo meten, lo pegan ahí hasta que ahí se convierte en una sola. Así somos nosotros. Por eso en algunas Biblias dice sobrenaturaleza. Nosotros contra naturaleza fuimos arrancados del olivo silvestre y contra naturaleza fuimos injertados en el olivo real, en el de cultivo. Como quien dice, un olivo de primera y uno de segunda. Fuimos injertados. Entonces, aunque seamos olivos, si hay una diferencia, ¿sí o no? Si usted injerta una planta en otra, ¿verdad que se va a ver el follaje diferente? Aunque estemos en la misma planta, nuestro follaje se ve diferente al del olivo real. Nunca vamos a dejar de ser silvestres, pero somos compartícipes ya de la gracia de Dios, juntamente con los judíos. Y dice, pero no te confíes. Esta palabra la tenemos que tener muy presente. Una, no nos tenemos que jactar, ya hablamos de eso. Pero ahora, no te confíes. Tenemos que cuidar también nosotros. ¿Qué hacemos en nuestro libre albedrío? Nosotros también nos podemos quitar solitos del olivo. ¿Cómo? Volviendo al mundo. Volviendo a practicar el pecado. Volviendo a rechazar a Dios, a apostatar. Dice dos cosas la palabra de Dios. Una, si desgajó a las ramas originales, contimás a ti, que eres olivo silvestre, te quitará. Así como te puede quitar a ti también, si el pueblo judío se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, también van a ser restauradas. Porque si te pudo injertar a ti, que no pertenecías, contimás a esas ramas que sí pertenecían a Él, las vuelve a sellar. La palabra para nosotros esta noche, muy sencilla. Debemos de cuidar nosotros nuestra salvación. Dice el 20, el 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. O sea, ellos no creyeron en Jesús, fueron desgajadas. Y estamos conscientes de que muchos judíos, respetando la ley, quisieron quedarse con la ley y no aceptar la gracia del Señor Jesucristo. Pero ¿cuántos judíos no se iban también tras otros dioses ajenos? Sobre los Baales, a creer en otros dioses ajenos a Dios. Y los que se quedaron sobre la ley rechazaron a Jesús. Entonces, por su incredulidad fueron desgajados y nosotros fuimos injertados. ¿No quieren ustedes? Aquellos iban a aceptar de buena manera la palabra de Dios y van a ser mi pueblo. Pero dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Esa es la palabra que tenemos que guardar.
Si no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Nosotros tenemos que tener cuidado qué hacemos hoy con nuestra vida espiritual. Hay doctrinas que dicen que la salvación no se pierde, pero aquí estamos escuchando otra cosa. Estamos escuchando que si nosotros dejemos la soberanía de Dios para Dios, el libre albedrío es el que nosotros tenemos en nuestras manos. Nosotros tenemos que ver qué hacemos con nuestras vidas, porque hoy, así como dice la canción Un día a la vez, hoy aquí estamos sentados en una silla, tal vez mañana estemos en un cajón y rumbo al cementerio, porque no sabemos cuándo llegue nuestro final. Y tenemos que hacer conciencia, y cada servicio lo volvemos a recalcar, tenemos que tener cuidado qué hacemos con nuestra vida. Una vez que se apague nuestra luz en esta vida, ya no hay más oportunidad, y tal vez va a despertar en un lugar preparado para castigo porque no quiso hacer caso en vida. Porque llegaba a la iglesia, salía y seguía siendo el mismo, volvía a mentir, volvía a robar, volvía a hacer lo malo a los ojos de Dios, volvía a confiar en el dinero en vez de confiar a Dios, volvía a confiar más en los doctores que en el poder de Dios, volvía otra vez a hacer fraude y a delinquir que entregarse a Dios. Volvía otra vez a vivir su vida como usted lo consideraba, confiando en su propia prudencia en vez de confiar en Dios. ¿Qué tanto entregamos nuestra vida a Dios? Es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Estamos nada más por encimita o de veras nos vamos a meter a profundidad? Porque en el cristianismo también hay niveles. Hay niveles. Dice un canto muy bonito que dice que yo quiero nadar en el río de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué tan profundo quieres entrar en ese río? ¿Quieres andar por encimita nada más? ¿O quieres meterte a la profundidad de Dios? ¿Quieres consagrarte realmente a la voluntad de Dios? ¿O nada más quieres tomar en cuenta a Dios los domingos para venir? Yo ya cumplí. Yo con esto ya, que Dios vea que yo lo respeto y lo tomo en cuenta en mi vida, y hasta ahí llegué. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y no nada más cuidar de nuestra vida espiritual. Ese es el primer paso. Si nosotros estamos agradecidos con Dios porque nos ha salvado, nosotros vamos a obedecer sus mandamientos, ¿sí o no? Amén. Una es luchar por mantenernos en santidad, luchar por llevar una vida decente, luchar por predicar su palabra, luchar por mantenernos en la presencia de Dios a tal grado que también diga como Elías: viva Jehová en cuya presencia estoy, con aquella seguridad. Y que cuando hablemos con las personas no titubeemos de que tenemos palabra de parte de Dios para ellos. Creo que la mayor preocupación de un cristiano debe de ser tener el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí o no? Porque fíjense, Pablo dijo una palabra, aquí mismo, hermanos, que decía del Espíritu Santo, si es que lo tienen. ¿Se acuerdan de esa palabra? Si es que lo tienen. O sea, no nada más es congregarnos y ponernos el membrete de cristianos. Es en realidad llevar una vida consagrada y en realidad que el Espíritu Santo more en nosotros. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, pero en realidad lo es. Es morada y en realidad lo es. Debemos de analizarnos. El Espíritu Santo no va a entrar en un cuerpo contaminado, en un cuerpo en fornicación. ¿Qué decía Pablo? ¿Quitaré yo mis miembros del Espíritu Santo para unirlos ante una ramera? De ninguna manera. ¿Qué quiere decir? O te santificas
o pecas, pero no puedes tener las dos cosas juntas. Estar pecando y considerar que el Espíritu Santo mora en ti. Y si no mora el Espíritu Santo en nosotros, entonces ¿quién nos va a resucitar el día de mañana? ¿Qué dice la palabra de Dios? El mismo Espíritu que mora en ustedes resucitó a Cristo, y así lo resucitará a ustedes. Pero si nosotros morimos y el Espíritu Santo no muere en nosotros, ¿quién nos va a resucitar? ¿Resucitaremos? Tenemos que estar conscientes si de veras somos lo que predicamos, si de veras mora el Espíritu Santo en nosotros. Muy serio, es muy serio. Y ya no se trata de hacerle caso a Cristo en el mandamiento, en la gran comisión de ir a todas las naciones y predicar el Evangelio, si nosotros no estamos seguros quiénes somos en Cristo. ¿Estamos en Cristo o no estamos en Cristo? Tenemos que autoanalizarnos. Hay que orar. Hay que ver cómo andamos. Hay que ver si nosotros estamos cometiendo errores como humanos que somos, o simplemente todavía no tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Porque podemos tener el Espíritu Santo en nosotros y querernos desviar. Y el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a regresar. ¿A dónde vas? Y podemos cometer errores y ya no sentir peso de conciencia. Y ahí ya podemos suponer que ya no andamos con el Espíritu Santo. Si usted miente y no se da cuenta de pecado, tal vez el Espíritu Santo ya no está morando en usted y piensa que aún sigue a Cristo. Y creo yo que no hay nada peor que estar engañados. Nosotros mismos, engañarnos a nosotros mismos. Considerar que en realidad somos cristianos y no serlo. Y vuelvo a retomar la palabra de Dios. Si no perdonó al pueblo de Israel, que es el olivo, contimás a usted. Ahí está diciendo. Como una cosa más grande. Se lo pone el ejemplo Pablo. Si no perdonó a estos, contimás a ustedes. El olivo silvestre. El olivo silvestre casi es como una plaga, se da solo. ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo cultiva? Si nos vamos, sí, Dios cuida todas las plantitas. Pues sí, pero en este plano estamos hablando de plantas comunes. Acuérdense que hasta Jesucristo nos hablaba de cosas espirituales en términos naturales que nosotros pudiéramos entender. Y así nosotros, como olivos silvestres, debemos de cuidar que el Señor no nos arranque del olivo real. Amén. La palabra, no nos jactemos de que estamos en Cristo contra otros hermanos que también, igual que nosotros, son olivos silvestres. Más bien, oremos por ellos para que un día se acaben esas reuniones de idólatras y doblen rodilla al Cristo vivo. Pidamos por ellos, porque un día nosotros también estábamos allá. Si no todos, a mí sí me tocó estar del otro lado, ir a una iglesia, hincarme, persignarme. A mí me tocó, y a muchos nos ha tocado, porque eso nos enseñaron. Ya conocimos de la palabra de Dios ya grandes y comenzamos a ver. Cuando llegamos nosotros al cristianismo, corregimos dos cosas. Muchos dicen, ¿por qué estás en Cristo? No, cuando yo llegué a Cristo, yo dejé las drogas, yo dejé la borrachera y esto, y mi vida cambió. Pues sí, esa es una. Pero cuando llegamos a Cristo cambiamos dos cosas: conducta y doctrina. Porque la palabra de Dios corrige nuestra forma de ser, pero también la palabra de Dios nos corrige nuestros malos hábitos que hacíamos desconociendo la palabra de Dios. Por eso muchos de nosotros andábamos con crucifijos y con santas muertes y hasta queriendo visitar brujos para que curaran,
yendo con las gitanas para que nos leyeran las manos. ¿Por qué? Porque andamos perdidos. Pero cuando llegamos a la palabra de Dios se corrige conducta y doctrina. Y de esa manera también nosotros necesitamos predicar el Evangelio para que otras personas, así como nosotros fuimos afectados positivamente por la palabra de Dios, otras personas también sean afectados positivamente, desde el más chico hasta el más grande. Amén. Esta es la palabra que me ha dado el día de hoy el Señor. Espero que les haya sido de bendición, tanto a los presenciales como a través de las redes sociales. Amén. Voy a poner esto sobre sus pies. Pueden cerrar sus ojos. Padre Santo, gracias, Señor, le damos, Señor, por esa salvación gratuita que usted nos ha dado, Señor, inmerecidamente. Gracias porque su gracia nos ha alcanzado, Padre Santo, porque así lo dispuso usted. Le damos gracias porque usted nos ha elegido, Padre, para estar hoy en día en sus caminos, Padre. Y asimismo le pedimos, Padre Santo, por todos aquellos que aún no doblan rodilla a Cristo, Padre. Le pedimos por cada uno de ellos, Señor, que usted los ilumine, que les dé entendimiento, Padre Santo, a cada uno de ellos, Padre, a nuestra familia, a nuestros amigos, Señor, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros clientes, Señor, los que tenemos negocios, Padre, a nuestros vecinos, Padre Santo. Le pedimos, Señor, que su misericordia, Padre, también los alcance, que su gracia, Señor, los alcance, Padre. Gracias, Padre Santo, por habernos rescatado, Señor, habernos librado del pecado, habernos dado vida, Señor, habernos cambiado de muerte a vida. Le pedimos, Padre Santo, que día a día nos siga guiando con su mano, Señor, que no nos desviemos de su voluntad a izquierda o a derecha, Padre, tanto los que estamos aquí presentes como a través de las redes sociales, Señor. Usted bendígales con su palabra allá donde están, Padre Santo. Le pedimos, Padre Santo, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, Señor, por nuestros padres, donde quiera que están, Padre. Por cada miembro, Señor, de esta congregación, Señor, los que están presentes, los que por alguna circunstancia no pudieron asistir, Padre Santo, le pedimos que allá los ministre también donde están, Padre. Ya sea que estén a través de las redes sociales o ya, Señor, mande soldados, Padre, para que les siga hablando y ministrando de parte suya, Padre. Protéjanos, Señor, del mal y del maligno donde quiera que se encuentren, Padre. Y bendíganos, Señor. Bendiga, Señor, a toda alma que está aquí presente, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.